Bueno, muchas gracias al señor decano. Sin más preámbulo, pasamos a la presentación con el profesor José Melgris Becerra, con su ponencia Gestión del riesgo por comunidades litorales del Salgado Paerense, estrategias participativas para la conservación y sostenibilidad, ¿no? El profesor Becerra es venezolano de la Universidad Central de Venezuela, actualmente está radicado en Chile, pero es parte de la Universidad Federal do Pará de Brasil. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están los jóvenes, futuros geógrafos de este país? A ver, no los escucho. ¿Hay alguien presente? A ver, ¿de qué universidades están hoy aquí presentes? Que para conocernos un poquito. ¿Cuál? No escucho. Carla, ¿quién está? La Universidad Calcuta. ¿Cómo? Cantuta. La Universidad Cantuta. ¿Sí? ¿Y son de qué carrera? ¿Perdón? Desarrollo ambiental. ¿Sí? ¿Y los de San Marcos? ¿De qué carrera? Geografía. Entonces tenemos, fíjense que, ¿por qué me gusta saber con quién estamos hablando? Porque esto va dirigido justamente lo que nosotros estamos haciendo en Brasil. Nosotros estamos desarrollando una metodología que nos va a permitir justamente comprender cómo es el desarrollo ambiental y cómo la geografía se vincula fundamentalmente al desarrollo de las sociedades, específicamente al desarrollo del país y sustantivamente al desarrollo local. ¿Ok? Entonces, me gustaría mucho que prestaran mucha atención a la metodología que nosotros estamos utilizando, porque puede servir de base para los trabajos de campo, para las tesis, las maestrías, para los artículos científicos, para las próximas ponencias. Es decir, que nosotros traemos, yo les traigo y les quiero presentar una forma de una metodología que hemos implementado y que seguramente ustedes van a poder enriquecerme, porque voy a ir haciendo preguntas, y enriquecer el conocimiento que se trae de Brasil hacia ustedes. Sin más preámbulos, entonces, iniciamos. Nosotros trabajamos la gestión de riesgos en comunidades litorales del Salgado Paraense. Y tenemos las estrategias participativas para la conservación y la sostenibilidad. Entonces, quiero presentarme un poco y decirles quién soy. ¿Sí? Adelante, Capa. Bueno, como bien lo explicó el profesor Juan Manuel Delgado, yo soy de la Universidad Federal do Pará, pero también trabajo en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, trabajo con la Unión Geográfica Internacional, trabajo con el John and Early Care Geographers Task Force y el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Geográficos, y estamos haciendo, junto con una empresa que se llama Estandarizo, una coordinación de proyectos en las zonas costeras de Chile. Esto significa entonces que tenemos una metodología que estamos implementando y que se está llevando a diferentes regiones de América Latina. Siguiente. Entonces, vamos a centrarnos justo en la gestión del riesgo. ¿Qué es? Entonces, yo les voy a hablar del Salgado Paraense, que es un lugar que está ubicado al norte de Brasil y que tiene comunidades ribereñas que se dedican a la pesca y a la recolección de cangrejos principalmente, como su actividad principal de sustento. ¿Ok? Sin embargo, por estar ubicado en una zona costera, por supuesto que tienen desafíos. Existe entonces un ecosistema que tiene unas características particulares, que es el ecosistema de los manglares. Este ecosistema, adicionalmente, ofrece un cúmulo de beneficios, no solo para las personas, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, la cantidad de peces, crustáceos, aves, reptiles y mamíferos que hacen vida en los manglares permiten que justamente se convierta en un bioma muy importante para sostener la vida.
Pero además de eso, tiene unas funciones ecosistémicas. Ayuda, por ejemplo, en la prevención de inundaciones, ¿sí? Ayuda en la prevención de la sabanización de las zonas costeras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el ecosistema de los manglares es una de las costas vulnerables, sobre todo por un tema de erosión, ¿sí? Si no existieran los manglares, en las zonas tropicales del mundo, la erosión sería mucho más acelerada, lo que provocaría entonces que hubiese una transgresión marina mucho más fuerte, ¿sí? Haciendo entonces que las comunidades costeras sean inhabitables debido al crecimiento urbano que nosotros estamos teniendo ahora, que es una de las presiones que tienen las zonas costeras. Esto entonces, lo que queremos traer aquí son estrategias de gestión de riesgo implementadas en estas comunidades y nos queremos enfocar justamente en los métodos participativos que utilizamos para esos proyectos. Entonces, no solamente es que la universidad, que es la que sabe todo, va y expone. También es necesario entender qué hacen las comunidades locales para adaptar su conocimiento a este impacto del cambio climático que se está viviendo en las comunidades locales. Adelante. Como yo les explicaba entonces, el Salgado Paraense, si ven el cuadro inferior izquierdo, tenemos toda la representación de América del Sur. Hay un cuadro gris que significa que es el estado de Pará, en Brasil. Y en el recuadro gris, con una mancha roja, es el Salgado Paraense. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando. Así que a escala de trabajo, fíjense que si vemos la mancha roja, en comparación con toda América del Sur, no se nota, ¿ok? Porque tenemos una escala de trabajo muy grande y muy detallada. Les quiero presentar entonces que nosotros tenemos un trabajo en 7 reservas extractivistas. ¿Alguien sabe qué son las reservas extractivistas? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo yo? Los de la Calcuta saben qué son esas cosas. ¿A qué nos referimos? ¿No? ¿Los de San Marcos? No, tampoco. Las reservas extractivistas son justamente eso. Son reservas que tienen una legislación que les va a permitir a los habitantes poder extraer y utilizar los recursos, pero de una forma sostenible, de una forma ecológica, lo que va a permitir que las futuras generaciones puedan seguir utilizando este recurso. Entonces, en la ubicación geográfica, para hacerla mucho más técnica, nosotros nos ubicamos en la costa de los macrotidales de la Amazonía, que está entre el estado de Marajó y el estado de Pará. Y nosotros, este espacio se denomina el Salgado Paraense, que significaría en español como la zona del Salar de Pará, ¿sí? Como la traducción más literal que podría tener. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ambientales que nosotros tenemos? Uno de los desafíos ambientales más importantes es la erosión costera. ¿Por qué? Porque la región justamente enfrenta una amenaza en sus costas debido a la deforestación de los manglares. Cuando yo les explicaba al principio que los manglares tienen unos servicios de prevención, me refería justamente a eso. Cuando hay una deforestación del manglar, queda la tierra expuesta, queda la arena expuesta y por supuesto que genera un grado de erosión donde hay una transgresión marina, la sal comienza a entrar mucho más al continente y dejando que este territorio tenga menos nutrientes, haciéndolo mucho más pobre, lo que significa que no pueden crecer otras plantas que no toleren ese tipo de ecosistemas, ese tipo de presiones sobre la tierra. Esto se traduce también en la degradación de los manglares. ¿Por qué? Porque esto afecta la diversidad de las plantas, de los animales, de los insectos, de las aves. Es decir, los manglares sostienen una gran cantidad de fauna y de flora
que puede tolerar las condiciones presentes en ese lugar. Como los manglares nos ofrecen una protección costera, si sufren la degradación, muchas veces es por efectos naturales, pero sustantivamente es por efectos antropogénicos. Esto significa entonces que cada vez más la cantidad de presiones ejercidas sobre las zonas costeras, en este caso del Salgado Paraense, en los manglares, hace que la degradación de esos espacios sea mucho más acentuada y la forma de recuperación sea mucho menos eficiente. Lo que nos plantea un reto a nosotros como de desarrollo, como geógrafos y como los de Calcuta, desarrollo ambiental, la carrera de desarrollo ambiental. Nosotros si nosotros vemos esta información y planteamos cómo podemos hacerlo desde nuestra carrera, eso es lo que nos va a permitir generar desarrollo sostenible, sustentable, y el debate, más allá del debate epistémico de las definiciones, lo importante no es que no sean importantes los debates los debates epistémicos de las palabras. Lo importante de este asunto es que nosotros vamos a aportar con nuestro conocimiento el desarrollo y la conservación de muchos lugares durante todo el ejercicio de nuestra carrera. Lo que quiero que se lleven hoy presente es que la geografía y el desarrollo ambiental juega un papel importante y trascendente de aquí a 50 años por lo menos, en las definiciones de políticas públicas, entre otras cosas. El cambio climático llegó para quedarse y está en manos de todos los actores, principalmente porque tiene un efecto antropogénico que está creciendo a un ritmo acelerado. Hablar de cambio climático ahorita es un tema transversal en todo el ejercicio de la vida social del planeta. Está en la industria, en la medicina, está en la educación, está dirigido muchas veces por la academia, por ONGs, por empresas. ¿A qué quiero referirme con esto? Que los efectos del cambio climático están visibles, ¿sí? Y no hay forma de nosotros poder frenar esto. Hay una degradación de los ambientes que acelera el aumento del nivel del mar y aumenta con mayor intensidad el flujo de las tormentas tropicales, los tifones, entre otros. Pero en lugares como Asia, en lugares como India, como Filipinas y otras regiones del planeta que están mucho más expuestas a tifones, los manglares juegan un papel muy importante porque sostiene la vida de las comunidades. Evita que las comunidades desaparezcan por una subida del nivel del mar abrupta, por ejemplo. Siguiente, por favor. Nosotros comenzamos a trabajar con el mapeo participativo. Yo creo que, estamos hablando entre profesionales que ya trabajan con herramientas de sistemas de información geográfica en su mayoría. Y si no trabajan, les comento que es vital comenzar a aprender sobre eso. Hay muchas estrategias de hacerlo, hay muchas formas de hacer cartografía, ¿sí? Nosotros, ¿qué les traigo hoy? ¿O qué les quiero compartir hoy? Hay unas herramientas para poder hacer el mapeo participativo. Lo primero que nosotros identificamos fue las áreas vulnerables en el Salgado Paraense. ¿Esto qué significa? Nosotros hicimos una conversación primero. Esto se llama... Comenzamos en la universidad, fueron los gestores de las reservas extractivistas a preguntar si nosotros podíamos ayudarles a organizar el territorio porque estaban viendo que cada vez más había mucha presión sobre los ecosistemas.
debido a que, por ejemplo, estaba incrementándose en la zona la pesca industrial por arrastre. Esto tenía unos efectos significativos en la fauna marina y en toda su biota. ¿Esto qué significa entonces? Que comenzamos a ver, y esto se llama bola de nieve, ¿no? Nos vino una persona, fuimos a una comunidad, fuimos a otra comunidad y logramos, con todas las entrevistas que hicimos, poder hacer una evaluación una identificación de todas las vulnerabilidades que ellos encontraban. Habían vulnerabilidades del tipo ambiental, habían vulnerabilidades del tipo social. En estas vulnerabilidades sociales estaba desde la forma de educar a los niños que viven en los locales o en las comunidades del Salgado Paraense, hasta la generación de dividendos por el aprovechamiento del recurso. Entonces, fíjense que dentro de lo social es un tema transversal la vulnerabilidad que tiene. Hay el tema de género, por ejemplo. Los hombres se dedican a una cosa, las mujeres se dedican a otro trabajo, y cómo eso repercute a lo largo de toda la cadena de valor que tiene el Salgado Paraense. Fíjense entonces, nosotros no solamente hicimos eso, nosotros no solamente partimos de hablar con la gente, nosotros comenzamos a integrar los conocimientos que tiene la universidad y que tienen los estudiantes. En este caso, nosotros comenzamos a hablar con estudiantes de maestría, de doctorado, de graduación, de diferentes carreras. Esto es entonces, nosotros incorporamos estudiantes de geografía, estudiantes del programa de ciencias ambientales, integramos estudiantes de antropología y integrantes de la escuela de psicología. O sea, lo que significa que cuando nosotros, como geógrafos y como profesionales del desarrollo ambiental, entendemos que tenemos que trabajar con otras áreas del conocimiento, lo que nos convierte en investigadores interdisciplinarios y transdisciplinarios, lo que significa que nos agrega mucho más al conocimiento y al desarrollo de estas estrategias. Son herramientas lo que les estoy contando ahora. Nosotros, posterior a esto, nosotros planificamos varias acciones en diferentes comunidades. Esto nos llevó entonces a generar mapas. Esto significa que buscamos el papel, buscamos los colores y les dimos la libertad de que pudieran dibujar el territorio como ellos lo conocían, como ellos lo sentían. Entonces hay otro concepto, que es el de sentir pensar el territorio. Sentir pensar el territorio no es más que nosotros, como profesionales, comprendemos y entendemos que hay otra forma de traducir el territorio, que hay otra forma de cómo el otro, que no es académico, utiliza los recursos, distribuye los espacios y hace que su vida tenga sentido de acuerdo a cómo él percibe esa realidad. Esto significa entonces que cada territorio y cada una de las comunidades que nosotros estudiamos tenían mapas completamente distintos. ¿Qué significa esto? Que hay comunidades que el acceso al recurso del manglar era para solo la búsqueda de peces. No querían nada con temas de recolección de cangrejos, porque había una zona que estaba dedicada a la recolección de cangrejos dentro de los territorios. Entonces hay una utilización del espacio que cada uno de los actores lo percibe de una manera distinta. Con esto comenzamos a planificar acciones basándonos en este tema que les estoy diciendo. Adelante. Una vez identificadas estas vulnerabilidades que cada territorio nos planteaba, nosotros los comenzamos a abordar desde la educación ambiental,
pero no es una educación ambiental donde yo voy y le digo, usted tiene que hacerlo de tal forma. Hay una educación ambiental que pertenece a las propias comunidades. Por ejemplo, hay un aprovechamiento del recurso que nosotros en la ciudad, las cáscaras de las frutas, para nosotros pasa a ser como basura, ¿no? Pero para la gente, dentro de sus territorios, pasa a ser parte del compost donde ellos reutilizan la tierra, ¿sí? Para que se vuelva abono para sus otras plantaciones. Para nosotros urbanos, eso no nos pasa porque tenemos otra realidad, tenemos otra visión del mundo. ¿Ok? Reconocer que existe esa visión de que todos los recursos dentro del territorio vuelven al territorio es importante. Soy yo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que nosotros hicimos talleres de sensibilización, no para la gente local únicamente. La sensibilización tenía que venir hacia nosotros, porque somos nosotros los que nos estamos incorporando a un nuevo espacio donde nosotros no sabemos nada. Y partamos siempre del hecho que nosotros desconocemos muchas cosas. Nosotros somos muy teóricos, pero llegar a un territorio es esencial e importante saber definir cómo ellos ven su territorio, cómo hacen las cosas, cómo se mueven, cómo gobiernan sus espacios. Nosotros no, como geógrafos, nosotros como desarrolladores ambientales, no podemos llegar a imponer criterios. Esto está apoyado por múltiples iniciativas de los gobiernos, de los tomadores de decisiones, que mandan proyectos hacia cualquier región como si todas las regiones fueran iguales. Esto quiere decir, estamos en Perú, tenemos 3 ecosistemas grandes, ¿no? ¿Cómo es? Costa, sierra y selva. Un mismo proyecto no puede ser con las mismas características para todos estos espacios. Es completamente distinto. Y pasa que tenemos que saber y entender que nosotros nos estamos incorporando a un nuevo espacio. Y es la gente de ahí la que sabe, la que percibe y la que ya ha adoptado herramientas para poder gestionarse. Nos está pasando que hay muchos geógrafos que también son parte de estas instituciones que se nos pierde un poco el hacer y el quehacer de la geografía. Nosotros no solamente somos una maquinita de hacer mapas. Nosotros tenemos que comenzar a romper ese paradigma. Somos mucho más que eso. Los desarrolladores ambientales, me imagino que no solamente hacen documentos, hacen análisis del espacio, hacen análisis del territorio. Y enfocado en eso, es que nosotros debemos comenzar a pensar cada vez más cuáles son las alternativas necesarias que vengan desde las bases, desde las comunidades locales. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una formación de líderes ambientales. ¿Esto qué significa? Parece que es que yo fui y les dije a los líderes, usted tiene que hacer esto, esto y aquello. Y la verdad que no fue así. La formación de líderes ambientales fue proporcionarle otras herramientas para la gestión del tiempo, por ejemplo. Otras herramientas para la gestión de pensamiento creativo, de comunicación asertiva. Son otros temas que, si bien nosotros desde acá lo entendemos de una forma, cuando vamos al territorio tienen otra forma de comunicarse. La forma de comunicación asertiva que nosotros tenemos bajo nuestro concepto, cuando lo llevas al territorio, tienen su forma de comunicación asertiva, porque se conocen, porque saben cómo se dirigen a la población, saben con quién tienen que hablar con los líderes, con las matronas, con el capitán de la comunidad. Es decir, nosotros lo único que hicimos fue llevar herramientas, tenemos un pool de herramientas aquí. Nosotros pensamos que es de este modo. Muchas no fueron adoptadas,
porque no se hace así en el territorio. Se quedaron con los que realmente, con aquellas herramientas que realmente eran importantes para cada proceso que se tenía que comenzar a liderar. Ese fue nuestro aporte en la formación de líderes. Luego, hicimos unos programas escolares. Estos programas de educación ambiental, nosotros lo que queríamos era fomentar una conciencia ecológica. Y ustedes dirán, pero bueno, eso también lo hacemos en la escuela. No sé, ¿a todos les dieron educación ambiental en la escuela? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Exacto. Entonces, fíjense, la forma de cómo se aborda la educación ambiental dentro del espacio urbano es completamente distinto como se hace allá, porque hay una conciencia. El aprovechamiento del recurso que yo les decía antes también pasa en qué época hay que hacer la siembra, en qué época hay que hacer la recolección, cómo hay que preparar la tierra. Nosotros no sabemos eso. Eso se sabe en el territorio, hablando con la gente, viviendo con la gente. Y la gente, en definitiva, es la que te termina enseñando lo que tú necesitas saber. Con este conocimiento que te proporciona la gente y el conocimiento que aprendemos en la universidad, somos nosotros los que hacemos esta traducción de conocimiento. Somos nosotros los garantes de ¿qué? De que lo que dice la gente y quiere la gente y la forma de presentarlo pueda tener como una forma de traducción frente a otros órganos. Cuando se van a pedir proyectos, cuando se van a pedir financiamientos, la gente local muchas veces no sabe cómo, no, es que bueno, es que te están pidiendo el objetivo general, 4 objetivos específicos, cuál es el marco teórico. La gente no sabe eso. Lo que sí sabe la gente es decir, necesitamos esto, nos gustaría aquello, y cada una de esas cosas somos nosotros quienes lo transformamos y traducimos ese requerimiento que tienen las comunidades locales. Lo que quiero decir con esto, que los programas de formación escolar no iban pensados desde la universidad hacia a las escuelas. ¿Sí? Hay un conocimiento que sí, que se tiene, que es base, ¿sí? De la academia. Pero cuando vamos a la comunidad, entendemos, por ejemplo, que aquí, si pueden ver en esta foto, nosotros aquí lo que estábamos haciendo era la cantidad de semillas que habíamos recolectado. Pues resulta que cuando nosotros comenzamos a hacer esta recolección de semillas, no era la época para todas las semillas que nosotros queríamos presentarle. Pero nosotros, cuando llegamos ahí, pensábamos que esa era la forma de hacerlo. Resulta que para el tiempo entre que la semilla germina y comienza a crecer, debe pasar por lo menos 6 meses. Las condiciones ambientales son distintas. Estamos hablando de climas que van entre 25 y 34 grados. Con un índice de humedad del 81%. Las condiciones son distintas. No es lo mismo que pasa aquí en Perú. Aquí tenemos otras características. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos las 4 estaciones bien pronunciadas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces tenemos otoño, invierno, primavera, verano. ¿Sí? Esto significa entonces que las condiciones son completamente distintas. Lo que nos llevó entonces a replantearnos que no éramos nosotros los que teníamos que llevar las semillas en las cajas. Era la escuela con los estudiantes en la época que era cuando ellas crecían. Hay un tema relacionado con la luna, con las mareas, con la recolección. Hay un sinfín de informaciones que nosotros no la tenemos en la universidad y únicamente la vamos a poder adquirir si estamos directamente en campo. Siguiente. Esto nos lleva entonces a que nosotros nos planteamos, les había dicho al principio que estamos trabajando en una zona de manglares. Los manglares, producto de las acciones antrópicas, el crecimiento urbano acelerado, es decir, la construcción inmobiliaria en la zona costera, comenzó a generar que hubiera una mayor cantidad de desechos en el borde de los manglares, y por el arrastre del agua
en las épocas de lluvia, se comenzaron a introducir dentro del ecosistema de los manglares. Esto significó entonces que hubo una pérdida significativa de los manglares porque muchos manglares ya no estaban creciendo, ¿sí? Como mucha construcción necesitaba de un puerto, comenzaron a talar los manglares. Y esto generó progresivamente un proceso de erosión de la zona costera, ¿ok? Nos planteamos entonces hacer una reforestación del manglar, que para nosotros generalmente es lo que se hace desde la academia o desde nuestro conocimiento para poder recuperar áreas degradadas, ¿ok? Nosotros pensamos que la reforestación era uno de los caminos más directos para ayudar en este proceso. ¿Qué hicimos nosotros? Nos dijeron en la comunidad que las plántulas de los manglares caen en una época determinada del año. Es decir, las plántulas de los manglares caen en marzo. Caen en el mar y ellas se van moviendo y se van trasladando y se van ubicando en distintos lugares a lo largo de la costa. ¿Cuál era nuestro trabajo? En el mes de marzo, poder distribuir a lo largo de la costa las plántulas para que creciera el árbol del mangle, ¿sí? Entonces, nosotros con el mapeo participativo y además de los artículos científicos que nosotros como académicos teníamos que entender, teníamos que saber, ayudó a que nosotros en este proceso del cultivo de las plántulas lo que hicimos fue un vivero comunitario. Era a cargo de la escuela, a cargo de la comunidad, o sea, estaba la escuela y la comunidad. Eran los muchachos, los estudiantes, desde sexto grado a noveno grado, donde ellos eran los encargados de recolectar las plántulas. Y eso lo que aceleró en su proceso fue que nosotros pudiésemos reconocer además la diversidad de mangles que existen en la zona. Si bien nosotros conocíamos el nombre científico, pero cuando vamos a campo se sabe cómo es el nombre común, se sabe cuál es el uso, se sabe cuáles son las formas de cómo uno se puede acercar al manglar. Es decir, entender el proceso que se vive dentro de una región es importante desde las visitas, desde el campo, desde el terreno. Y finalmente, nosotros hicimos lo que les contaba, la distribución de las plántulas a lo largo de la zona costera y enumeramos cuál era la cantidad de plantas que fuimos recogiendo, que fueron creciendo a lo largo del tiempo. Siguiente. Esto nos deja como resultados que la promoción de prácticas sostenibles donde nosotros tenemos una gestión de residuos. Les había comentado que había una mayor presión sobre los manglares producto del crecimiento urbano acelerado. Luego, hablamos de una pesca responsable. En este sentido, yo les contaba que habían territorios que estaban dedicados a la pesca y hay otros territorios que estaban dedicados a la recolección de cangrejos, ¿sí? Esto dicen, gracias a lo que hicimos, se comenzaron a respetar los tiempos de veda. Se comenzaron a respetar las formas tradicionales de pesca. La pesca industrial por arrastre se eliminó de la zona y solamente se está aceptando el uso de artes de pesca tradicionales, que son conscientes, responsables y que mantienen y resguardan el ambiente para las futuras generaciones. Luego tenemos el ecoturismo. Nosotros ya pasamos de entender que solamente se le puede extraer productos al manglar a decir cómo podemos apreciar el manglar, no solo desde la contemplación, sino del disfrute de acciones para su conservación. Es decir, nosotros comenzamos a ir a campo, llevamos a un grupo de estudiantes para hacer investigaciones.
este grupo de estudiantes comenzó a escribir dentro de la universidad e invitando a que se pudieran hacer actividades ecoturísticas, dando como resultado, por ejemplo, el diseño de una ruta turística para ir a conocer los manglares. Siguiente, por favor. Nosotros, para lograr hacer todo esto que les estoy contando, no es fácil, no es algo que se hace en un semestre, este fue un trabajo de aproximadamente 4 años. ¿Ok? Entonces, tenemos actores claves para la gestión del riesgo y de las vulnerabilidades. Gente dentro de la universidad y áreas dentro de la universidad que trabajan sobre este tema, que estudian este tema y que proporcionan a las comunidades una serie de informaciones para que se entienda cómo es el proceso de la gestión del riesgo. Pero por otro lado, hay una forma que les contaba al principio, que son las mismas comunidades las que han encontrado estrategias para adaptarse a este tema de la gestión de los riesgos. Luego tenemos a las comunidades locales, que lo he venido hablando muchas veces, que es el conocimiento tradicional que tienen las comunidades y la implementación de las acciones concretas que han desarrollado. ¿Ok? Esto nos da como resultado que cuando las comunidades se empoderan del conocimiento y las comunidades entienden y saben que su opinión está siendo valorada, expuesta, de acuerdo a sus usos y tradiciones, el trabajo es mucho más fácil, el trabajo es mucho más asertivo dentro de los territorios. Esto por otra parte, ¿cómo se sostiene? Se sostiene con instituciones académicas. En Brasil, entonces trabajamos con la Universidad Federal do Pará, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, trabajamos con el INPE, trabajamos con otras organizaciones desde comunidades académicas, comunidades de gobierno y ONG. Principalmente nos apoyamos con la ONG en apoyo logístico, porque son los que tienen una mayor capilaridad y presencia dentro de las comunidades. Y finalmente, nosotros tuvimos un espacio para poder dialogar con el gobierno local. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de participar con el gobierno local, es establecer ciertas directrices para hablar sobre el apoyo que necesitan las comunidades en el tema de ecoturismo, en el tema de pesca responsable. Y ahí es donde nosotros comenzamos a tener un mayor acercamiento y una forma de incidencia en el desarrollo de la política dentro de estos territorios. Siguiente. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué tenemos? Tenemos un aumento en la cobertura de los manglares. Esto significa que nosotros logramos reforestar áreas dentro del Salgado Paraense que ya estaban siendo, que ya habían perdido su capa vegetal y pudimos recuperar con ciertos tipos de manglares que se adaptaron rápidamente a este proceso. Generamos también una mayor conciencia ambiental, no solo en la comunidad local, no solo en la universidad, no solo en la ONG, sino que logramos coincidir con la universidad, con las comunidades locales. Las propias organizaciones locales comenzaron a entender la importancia del proceso, comenzaron a empoderarse de los conceptos y comenzaron a trasladar acciones de una comunidad a otra porque les favorecía. El hecho de ya no tener una pesca de arrastre, una pesca industrial de arrastre dentro de las comunidades y comenzar a reutilizar las artes de pesca tradicionales, trajo como resultado que trajo como resultado que los ancianos y las sabias de las comunidades comenzaron a explicar todos los procesos que ellos conocían y que se estaban perdiendo. Eso es muy importante porque hay una memoria social y colectiva que se rescató dentro de esos procesos y que hoy por hoy comenzó a permear en la población más joven. Y ahí es donde está nuestra ganancia dentro
de lo que hacemos en las comunidades. Esto nos ayuda entonces a que tenemos una mayor reducción de riesgos dentro de las comunidades intervenidas, porque hay menos riesgo de erosión, lo que significa que hay una mayor cantidad de espacios donde están creciendo nuevamente los peces, los cangrejos, los crustáceos, donde hay una mayor cantidad de aves, donde hay una mayor cantidad de reptiles, en fin, la recuperación está ayudando a que haya una mayor biodiversidad dentro de la zona. Y lo más importante, y es donde he hecho hincapié durante toda esta presentación, es en el empoderamiento de la comunidad. El tema de género es muy importante, fue muy importante durante este proceso, porque son las mujeres que lideran muchos aspectos significativos de la pesca. Si bien la mujer no es la que pesca o no es la que recoge el cangrejo, es la que proporciona todo el sostén para que se pueda hacer esta actividad. Si está bien que la mujer no es la que pesca, también es la que cocina y la que hace que todo el aprovechamiento de los peces y de los cangrejos proporcione una mayor cantidad de recursos financieros para las familias, para las comunidades. Y principalmente son las que se encargan de la crianza de los hijos. Son las mujeres las que dicen, las que educan. Entonces hay un tema de género que suele invisibilizarse a lo largo de los territorios, pero que tienen un componente fundamental para lo que nosotros necesitamos hacer como geógrafos y como desarrolladores ambientales. Siguiente. ¿Qué aprendimos dentro de todo este proceso? Lo primero fue que debe haber una coordinación interinstitucional. Estas acciones, si bien nosotros la podemos hacer y la podemos impulsar dentro de las universidades, también es cierto que necesitan apoyo. Cuando les hablé en la lámina anterior, yo les mencioné que había apoyo por parte de la universidad, por parte de ONG, por parte de gobiernos locales y principalmente por las organizaciones locales comunitarias. No es un trabajo solo, es un trabajo que tiene que estar articulado, es un trabajo que tiene que estar vinculado a lo que necesita la comunidad. Una de las cosas importantes que aprendimos es que para que este proceso logre tener y logre mantenerse en el tiempo, tiene que tener un financiamiento sostenible. Esto no significa que hay que pedirle siempre el dinero al Estado, al gobierno. Hay una forma en que las comunidades, cuando se empoderan de conceptos, cuando se empoderan de estas estrategias y de estas herramientas, comienza un proceso de inversión propio, un proceso de inversión donde hay una cuota una cuota de dinero que va a la fundación y esta fundación le ofrece muchos beneficios. Y estos beneficios redundan en, bueno, hay una mejor forma de distribución del recurso de la pesca a diversos clientes. Hay una forma de distribución donde hay ferias gastronómicas, de emprendedores, es decir, hay una forma sostenible porque la misma comunidad se organizó y mantiene este proceso. Y ese debe ser, o no debe ser, pero es el camino que se desarrolló dentro de este lugar. Y otra de las lecciones es la adaptación. Hubo una serie de estrategias y de cambios por parte de los investigadores que tuvieron que adaptar y reaprender desde la academia todo lo que habían pensado que era lo que se debía hacer y sustituir muchas partes de su conocimiento por lo que necesita la comunidad. Y otra parte, la comunidad aprendió sobre temas que se manejaban en la academia. O sea, que nosotros pudimos encontrar un equilibrio entre estas dos formas de trabajo. Siguiente.
Esto es como para finalizar un poco esta ponencia, donde nosotros decimos, bueno, mira, podemos decir que hay una gestión efectiva del riesgo dentro de estas comunidades. ¿Por qué podemos decir eso? Porque justamente lo que he venido recalcando durante toda la intervención es: hay una forma de aprovechamiento por parte de las comunidades, pero una forma de empoderamiento de herramientas, de conceptos, de formas de establecer el trabajo, de formas de distribución de la renta, de la forma de organización que tienen las comunidades. Y no me queda más que decirles que, bueno, son iniciativas que necesitan un fortalecimiento continuo, permanente, que somos nosotros realmente los que estamos llamados a mantener esta forma de organización, de gestión. Es la forma que nosotros como investigadores tenemos para tener una capilaridad dentro de la gestión de los riesgos y sobre todo entendiendo que el cambio climático está acarreando una serie de consecuencias. Ahora podemos decir con esta ponencia aumento del nivel del mar, pero hay otros conceptos que no están estudiados en esta ponencia, pero que son parte del aprovechamiento depredativo que se tiene de los recursos en diversas partes del mundo. Bueno, finalizo con esto. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, les invito a participar. Sí. Por lo que tengo entendido, este es un área que ya estaba considerada como área natural protegida o reserva. Sí, ya estaba considerada. Ya. Fue la población la que tuvo la iniciativa de acercarse a la parte académica. Sí. Creo que en ese sentido, como ya manifestó el profesor, es que los mismos estudiantes a través de sus docentes con la misma universidad deberían más bien que busquen esas posibilidades que en todo el mundo existen. Muchas comunidades que tienen problemáticas distintas, con su territorialidad distinta, de distintos tipos de riesgos, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros como profesionales vayamos al campo a enterarnos de la realidad, que tiene mayor conocimiento de la gente del lugar, ¿no? Yo insto a todos los estudiantes que antes de salir de la universidad hagan ese ejercicio, ¿no? De salir al campo, desarrollar tal vez un proyecto como lo han elaborado allá en Brasil, para tener la experiencia, cosa que a mí también me sucedió, por eso lo menciono, que fue muy fortificante, fue muy educativo, porque nos dimos con la realidad que la teoría no es todo, si uno no lo contrasta en el campo, ¿no? Entonces, yo felicito al profesor por todo lo que ha llevado en adelante. Creo que es una problemática distinta en muchos países. No todas las universidades, no todas las especialidades tienen esa oportunidad de salir al campo de su área de trabajo, pero en los que sí podamos salir, tenemos que desarrollar este tipo de labores, este tipo de proyectos, buscarlos, porque son necesarios para el futuro ya de nuestros hijos, ¿no? Entonces, también trabajé en lo que es impacto ambiental, defensa civil, plan de prevención de desastres. Eso me hizo conocer más sobre la realidad, ¿no? Que cada ámbito tiene su área de riesgos, ¿no? Su problemática, pero también tiene un fortalecimiento, recursos con los cuales uno puede salir adelante, y somos nosotros los profesionales los que debemos interpretar y ayudar que se desarrolle la gestión de esta población y su permanencia de forma sostenible. Muchas gracias. Gracias, profesor. Sí, justamente lo que nos ha dicho el profesor, es necesario que nosotros cada vez más nos vinculemos con los territorios. De hecho, una de las actividades que se hace dentro de la universidad en Brasil, en la Universidad Federal do Pará, es que se hacen investigaciones dentro del campus.
¿sí? Es verdad que muchas veces no podemos salir de la universidad por distintos temas financieros, sociales, lo que fuere, pero la universidad nos proporciona un laboratorio gratis y a la mano. Esto significa entonces que nosotros podemos hacer investigación incluso dentro de los propios estudiantes. Les quiero comentar que por lo menos hay proyectos. Les conté que había nosotros hablamos con la Escuela de Psicología que nos proporcionó estudiantes para este proyecto. Y cuando nosotros hicimos eso, resulta que los estudiantes estaban trabajando cuál es el efecto de la nicotina en las plantas. ¿Qué significa esto? Que la gente fumaba y botaba la colilla en el cuadrado del árbol. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la colilla? Todo lo que cuando cae la lluvia, que lava ¿cómo? Es que no sé cómo se llama el final del cigarrillo. El final del cigarrillo donde acumula la mayor cantidad, el filtro del cigarrillo es lo que acumula la mayor cantidad de químicos. ¿Cuál es el efecto sobre la planta? ¿Cuál es el efecto sobre el fruto? Y finalmente, ¿cuál es el efecto sobre la gente? ¿Sí? Y eso se hizo dentro de la universidad. Así que los límites para nosotros poder hacer cosas son solamente en nuestra cabeza. ¿Ok? Hay otro ejercicio donde se hizo en un campus de pino en una región tropical, cómo impacta en el desarrollo del suelo, ¿sí? Cómo la hoja del pino cae, cómo acidifica el suelo y no permite que se vuelvan a tener otras nuevas plantas. No hay un crecimiento ya ni de hormigas, ni de avispas, ni mariposas, es decir, hay un efecto. Y todo eso se hizo dentro del campus de la universidad. La definición de los espacios de uso de la universidad, dónde van los estudiantes, dónde prefieren los estudiantes estar en las horas muertas de clase. Están en este jardín, están en el otro, cuál es el impacto que eso tiene en el crecimiento de la planta en ese espacio. Es decir, el desarrollo de la investigación geográfica la podemos hacer en cualquier lugar y ahora mismo dentro de la universidad tenemos un laboratorio gratis. Podemos estudiarnos incluso a nosotros mismos, a nuestro grupo de estudio, a nuestros compañeros de clase. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el profesor es muy importante. Tenemos que comenzar a hacer campo con nosotros mismos. Si no podemos salir, nada más el hecho de venir de nuestra casa a la universidad nos proporciona un montón de información muy importante, muy relevante, incluso de cómo percibimos nosotros el espacio. Cada uno de nosotros percibe el espacio distinto, aunque hagamos el mismo camino, porque a todos no nos gusta el mismo lugar para ir a comer, a todos no nos gusta el mismo lugar para ir de fiesta, a reunirse con amigos, a la heladería. Es completamente distinto. Hay gente que prefiere un lugar y hay que prefiere otro lugar. Esto es la percepción del espacio, el uso del espacio que tenemos. ¿Ok? Entonces nosotros, nuestro conocimiento, nuestra forma de investigar está en la palma de las manos. La geografía puede todo, la cartografía puede todo. Que eso no sea un límite, ¿sí? Perdón que me haya extendido y apasionado, pero me gusta el tema. Te quiero presentarle por la experiencia que tuvo. Me pareció interesante la parte del mapeo participativo, que hoy en día se ve eso, lo que es en las investigaciones y todo. Lo veía por parte de que en estas investigaciones, cuando se hace, es tratar de vincular a la población y vincularlo en el sistema de investigación, donde ellos, como usted dijo, las comunidades campesinas, comunidades nativas que pueden existir, son los entes principales en los cuales participan en este lugar.
porque ellos son los entes que tienen ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor, esa topofilia, lo que se dice, al lugar de origen. Y cuando usted habló acerca de sectores extractivistas, se ve ese desarrollo sostenible en estos lugares. Sin embargo, los contextos van cambiando con el tiempo. Sí. Por ejemplo, vivimos en una sociedad o en un tiempo donde está bien ese proceso de colonización, las cuales van cambiando. Vienen nuevas personas, por ejemplo, mi persona, y creo que el de la mayoría son, pues, vienen de diferentes lugares, son migrantes, ¿no? Y, por ejemplo, en mi contexto, yo soy del sur del Perú, de parte de Ayacucho, y se ve en estas comunidades que existen, ¿no? O sea, ellos son los entes que resguardan su lugar, aman, protegen, hacen desarrollo sostenible en sus usos, los lugares extraen, pero aman a su lugar, no lo explotan a tal cual. Sin embargo, se mencionaba en la parte que usted hablaba del gobierno, que apoyaba tanto a este proceso, ¿no? Por ejemplo, de las extracciones en grandes cantidades, de la pesca industrial, sí, que desapareció esa parte y ahora es la pesca artesanal, que se revalora eso otra vez, ¿no? Sin embargo, en diferentes contextos, por ejemplo, en las partes donde yo he percibido, se ve que no hay esa vinculación directa con el gobierno, donde ellos ven más por el tema económico y dejan al lado a estas personas que son parte de la comunidad, tanto nativa, o sea, son integrantes de su lugar. Entonces, aparte de eso de concientización, lo que se ve es un desafío importante, muy que se ve al ver también en la parte del gobierno, ¿no? Sería esa parte. Sí, buenísimo lo que mencionas, porque tener el vínculo con el gobierno no es fácil, no es una tarea inmediata. Eso requiere de cambios y recambios. ¿Qué significa esto? Hay un proyecto que al principio la persona que estaba en el lugar, en el puesto de decisión, no le parecía y lo dejaba de lado. Y vino otro, y vino otro, y vino otro. Pero resulta que el trabajo comunitario, cuando es sostenido, se impone a esta estructura. Y bien, muchas veces no es de interés del tomador de decisión, pero hay una presión comunitaria que hace que esté en agenda y que se haga parte del discurso y de las acciones políticas que se tienen que implementar. Pero no es un trabajo fácil, es un trabajo de hormiga, poco a poco, es un trabajo que necesita que todos los actores estén cohesionados. No basta con que la universidad, con que la población local sola esté tratando de posicionar el tema. Hay un apoyo institucional por parte de ONGs, de universidades, es decir, lograr que el proyecto cale, se sienta y sea parte de la gente, hace todo el cambio político, porque hay una incidencia directa en la forma de presentar los resultados, hace que quien decide tiene que aceptar que la comunidad quiere otra cosa, que la comunidad tiene su forma de gobernanza, que la universidad tiene una forma de gestionar su territorio. Y es por eso importante que les vine diciendo a lo largo de la intervención que el empoderamiento de las comunidades juega un papel muy importante. No basta con nosotros desde la universidad escribir 10 papers diciendo que no hay que tener un aprovechamiento agresivo si no hay una capilaridad dentro de las comunidades locales. Son las comunidades locales las que nos proporcionan la información, la metodología, son los que hacen. Nosotros solo describimos. Por supuesto que tenemos un conocimiento conceptual, teórico, un marco epistémico sólido, pero sin los aportes de las comunidades, sin entender el territorio, no estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros nos estamos formando ¿para qué? Viene esa pregunta, ¿no? Que les plantearía pensarnos nosotros mismos.
Estoy estudiando esto ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esto que estoy estudiando? Solamente eso. No sé si alguien más quiere tener alguna intervención. Es que me emociono, muchachos, perdón. Es que me parece muy importante el tema. Sobre todo porque los estudiantes, yo fui estudiante muchas veces y sigo estudiando, y me parece que hay información que para nosotros, a lo largo de nuestro aprendizaje, se transforma, muta, es nuevo. Adelante. ¿Qué se podría hacer en un caso de los intereses familiares o otro tipo de ecosistemas y no existe una comunidad interesada en la preservación de estos, o que no está interesada, ya que no tiene un arraigo con el territorio, o fenómenos con la urbanización o la gentrificación o el acceso a servicios que los obligan a desplazarse? Sí. Mira, cuando nosotros hicimos las investigaciones de las vulnerabilidades dentro de la zona, el tema de la gestión de los residuos no era un tema para la población. Era un tema para un grupo dentro de la población que estaba siendo directamente afectado. ¿Sí? La población no estaba ni ahí con eso. O sea, bueno, es triste que te pase, ¿no? Y es un poco lo que tú nos estás planteando ahora. ¿Cómo logramos que haya capilaridad para que este problema se convierta en un problema importante? Porque es un problema importante. Darle la visibilidad a este tema. Pasaron muchas cosas. Cuando digo pasaron muchas cosas, pasaron es que este grupo dentro del territorio comenzó a decir qué era lo que le estaba pasando. ¿Sí? Comenzó a decir, mira, resulta que a mí me están saliendo erupciones en la piel cuando se quema. ¿Sí? Esto proporciona entonces que hay un efecto cuando hay un interés en cadena cuando hay un efecto que siente la persona. ¿Sí? Hay otros temas, por ejemplo, que siente la persona y comenzó así como una capilaridad. No quiero que nos pase esto. No, a eso ya hay que darle solución porque eso es importante. No queremos que haya, por ejemplo, por el humo, que haya, ¿cómo se dice esto? Por las vías respiratorias, por los efectos en las vías respiratorias, en los pulmones, en la piel, ¿me entiendes? Entonces hay un tema que era nada más la quema. Y qué triste que te pase. Pero resulta que ahora como hay un efecto en la piel, que hay un efecto en la población, va a diezmar una mayor cantidad. Entonces ahí se genera. Es como, lo que quiero decir es que hay una forma de plantearlo. ¿Sí? Y no puede ser, y como les decía, no es una sola comunidad, no es un solo, es un apoyo, es una red. Esta red, si bien viene, por ejemplo, recuerda, no sé si aquí hay un caso en Costa Rica que les quiero contar. Hay una playa donde hay un desove de tortugas en una época del año y que es un tiempo de veda. Nadie puede ir a ese territorio, pero esa era una zona turística donde había un gran aprovechamiento de la playa. Y en esos momentos donde había el aprovechamiento de la playa, las tortugas no podían llegar, ¿sí? Y se perdían. ¿Quién hizo que esa proporción del espacio donde tenía que tener el desove las tortugas? Fueron investigaciones científicas. No fue la gente de la comunidad que dijo, sí, pues, la gente de la comunidad estaba pensando, mira, yo tengo que comer y esta es la playa que me da la comida. ¿Sí? Entonces, hay un esfuerzo que se hace, hay un esfuerzo científico que se hizo. Mira, necesitamos recuperar el espacio para que haya una mayor cantidad de desoves de tortuga. ¿Y eso qué hizo? Impulsó el turismo. Todo al contrario de lo que pensaba la gente. ¿Por qué? Porque el turismo fue más responsable. Logró
que hubiese una mayor cantidad de información disponible sobre el aprovechamiento de ese recurso. Entonces, la forma de plantear lo que nosotros queremos investigar, lo que puede ayudarnos a hacer la diferencia y a construir esta red de apoyo para lo que queremos hacer, una red institucional, que es uno de los aprendizajes que nosotros tenemos de este proyecto. Bueno, les agradezco, gracias por su presencia.